¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Como ya me presento en algunas videoconferencias y en mi canal en YouTube, que lleva justamente mi nombre, al cual seguramente muchos me están viendo en Facebook, pero les pido siempre que vayan a YouTube, al canal, y ahí revisen las conferencias. Es un canal que tiene más enfoque, más especialización en psicología y dentro de eso son diferentes campos de la psicología teórica y la psicología aplicada. Y dentro de lo que es la psicología aplicada, pues se relaciona con otros campos, con otros profesionales. Siempre estamos tejiendo estos vínculos entre la psicología y la economía, la psicología, el medio ambiente, la psicología, el arte, la cultura, el deporte. Y el día de hoy estoy con un amigo que es Miguel Yuctor Álvarez. Él es especialista en turismo, entonces con él profundizaremos un tema importante que es el turismo y el desarrollo en el Ecuador. Revisaremos un poco sus miradas desde su experiencia, desde sus conocimientos, estos últimos 20 años y cómo ha evolucionado el turismo y por supuesto los impactos que ha tenido y que está teniendo en torno a la pandemia que estamos atravesando este año 2020. Voy a hacer una breve presentación de Miguel. Miguel Yuctor es ingeniero en turismo por la Universidad de Cuenca, él es cuencano, tiene una gran formación, es magíster en desarrollo local y territorial por la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En eso prácticamente somos colegas con Miguel porque mi maestría también es en desarrollo local, pero es en la Universidad de Cuenca. Es un tema apasionante, el tema del desarrollo local y territorial. También Miguel tiene una especialidad en gestión educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar y ha trabajado en diversos cargos administrativos, educativos y también de docencia en algunas universidades en el norte del país. Ha desarrollado su vida profesional allá, en la Universidad Politécnica del Carchi, en la UDLA, que es la Universidad de las Américas en Quito, en el Instituto Superior ITI, no sé cuáles son las iniciales, seguramente ya Miguel nos aclarará. Actualmente labora en la CENESID en algún proyecto relacionado con la educación técnica y tecnológica, que he estado revisando un poquito, que le pedí el perfil, su hoja de vida, y bueno, está vinculado también con el grupo Apeti Corp, no sé si estoy pronunciando bien, y en torno a la creación de un instituto superior en carreras tecnológicas, está involucrado Miguel en este momento. Pues es una amplia hoja de vida, una trayectoria importante dentro de lo que es la educación, el turismo y el desarrollo. Justamente los temas que vamos a abordar y que le agradezco por el tiempo a Miguel. Con Miguel nos conocimos por asimismo un proyecto que desarrollamos en Nabón. Fue compañero también de Gerardo Albarracín y de Fabián Quito, que son amigos que trabajaron conmigo en un proyecto de turismo y de educación, de turismo rural en el Cantón Nabón, que fue financiado por la Unión Europea entre el año 2009 y el año 2011, que trabajamos con Impulsar y con Guaponi y el municipio de Nabón. Ahí tuve la oportunidad de compartir algunos días, meses con Miguel en este trabajo y pues ahora ya él con su amplia trayectoria nos estamos reencontrando a los años. Bienvenido Miguel, pues esta ha sido una introducción un poquito larga, más bien dejaste ahora a ti que nos aclares algún tema de tu hoja de vida, pues darte la bienvenida, un saludo. Muchas gracias, Elvi, muchas gracias a toda la audiencia que nos sintoniza. Agradeciéndote de la apertura en este espacio para compartir la experiencia vinculada a la actividad turística dentro de esta trayectoria de los años que llevo dentro de este desarrollo del turismo en el Ecuador. Ya dentro del ámbito profesional como 10 años, justamente en turismo, inicié muy joven también, dentro de la profesionalización de jóvenes a través de capacitaciones y como tú bien mencionaste, el proyecto de Impulsar fue una de las bases para enfocarme a la docencia, transformar estas sociedades a través de impartir conocimientos y
y lograr que estos conocimientos transformen vidas y justamente a la sociedad. Como tú bien mencionaste, la formación de turismo dentro de la Universidad de Cuenca se fundamentó en la ingeniería en turismo. Entonces, posterior a esto, y luego de varias experiencias también en la Red Pacariñán, que estaba formando parte como director de proyectos, se me abrió, se me visualizó un enfoque. Entonces, desde este ámbito quería ver cómo podríamos aportar a través del turismo al desarrollo y de igual forma conseguirme desarrollar competencias dentro de la sociedad civil. Entonces, justamente, dada la oportunidad, tuve que viajar a Quito, me contrataron como coordinador de bienestar estudiantil y posteriormente ya me vinculé en la docencia del área de turismo en el instituto que tú mencionaste, de ITI, en donde formé parte de varios del Consejo Académico Superior para toma de decisiones, con el coordinador de bienestar estudiantil, entre otros elementos, para mejorar la calidad de vida dentro de la educación superior. ¿Por qué escoger turismo? ¿Por qué escoger desarrollo y educación? Porque justamente este triángulo le quise formar para poder cambiar la sociedad, cambiar esta forma, cómo se estaba educando a a los futuros profesionales de turismo, porque ya nosotros tuvimos una experiencia previa. Entonces, esta experiencia previa de formación me impulsó a que, como docente, ir constantemente mejorando y el turismo verle de esta forma transversal. No solo turismo como una actividad estática, sino dinámica, que involucra a todos los actores del territorio, a grupos etarios, jóvenes, adultos, ancianos, porque como tú sabes, los ancianos guardan la memoria colectiva y esta memoria que en este caso se está perdiendo dentro de los territorios. Entonces todo esto me llevó a seguir lo que he seguido dentro de la formación e igualmente dentro del ámbito profesional. He trabajado también en universidades, como tú mencionaste, la UTLA y la Universidad UTE dentro de mi carpeta laboral, en donde también he llegado a coordinar varios proyectos de vinculación con la sociedad. He publicado varios artículos científicos anexados a esta vinculación, en donde el desarrollo de capacidades locales es justamente el principal objetivo de hacer vinculación. Posterior a esto, docente en gestión local del turismo, gestión de destinos turísticos, agencia de producto y destinos turísticos, igualmente en proyectos, administración turística y ahora, como tú mencionas bien, a cargo de la elaboración de un instituto tecnológico en la ciudad de Quito, con carreras enfocadas al área gastronómica, panadería y al procesamiento de alimentos, que debido a esta pandemia se está demorando también ha tomado bastante tiempo por parte de los órganos reguladores como el CASES y Planifica Ecuador en presentar los informes para ver si es favorable o no la creación de ese instituto. Gracias, Elvis. Chévere, chévere, Miguel, me alegro mucho de reencontrarnos nuevamente y de saber que estás ya con esta larga experiencia y que estás triangulando educación, turismo, desarrollo y otros temas que están ahí presentes dentro del aspecto del desarrollo de los territorios, del desarrollo local, la gestión del territorio y de los destinos turísticos. Pues ya conociendo tu perfil, tu trayectoria, dentro también de lo que es la educación superior, preguntaste cómo has visto la evolución, el desarrollo, la historia del turismo en el caso ecuatoriano. Vamos a centrarnos en el caso del Ecuador, primero desde una mirada histórica, después ya llegaremos a la actualidad y de pronto algunas perspectivas de futuro que tenga el turismo. Primero, como te digo, ¿cuál es tu mirada respecto a la evolución, al crecimiento o a la involución de pronto, si es que tienes esa mirada, del turismo en el Ecuador? No sé, los últimos 20, 30, incluso más años que ya desde los 70s, 80s ya hay experiencias de turismo local, de turismo comunitario en el Ecuador. Entonces, ¿cuál sería tu análisis de esta desde una perspectiva histórica del turismo, del sector turístico, que es muy importante? Claro, sí, igualmente otra vez reiterando un gusto volverte a ver, Elvis, dentro de estos espacios, en donde se aclaran los conocimientos, se comparte y sobre todo tratar de que el público comprenda esta situación que estamos tratando ahora del turismo. La actividad como tal nace a partir de 1965 a través de la creación del DITURIS y posteriormente el CETURIS.
Ya en el gobierno de turno de esa época consideraron a la actividad turística como parte fundamental del desarrollo. Y en 1992, a través del gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el Ministerio de Turismo como tal. Entonces ya se ha tenido esta perspectiva de que el turismo es una actividad económica, social, desde luego, primero económica, porque el turismo parte desde la economía, desde las corrientes económicas. Se tiene esta consideración del turismo como tal dentro del desarrollo de los territorios y por ende, como te comentaba, en 1992, Sixto Durán Ballén crea al Ministerio de Turismo que hoy justamente le tenemos conformado como tal. Posteriormente vienen, no se nombra ministro, se quiere cambiar de secretaría, hay una unión del Ministerio de Turismo y Ambiente en el 99. Entonces, vemos que el turismo como tal no ha tenido un direccionamiento estratégico dentro de las políticas públicas nacionales. Yo comentaba justamente también con otros profesionales que el Ministerio de Turismo o la actividad turística, quienes guiaban o quienes desarrollaban, no eran turistólogos o no eran personas que se formaban dentro de la actividad turística, porque el Ministerio del Turismo siempre ha sido uno de los ministerios en el cual solo iban profesionales que para estos acuerdos políticos que se dan justamente en elecciones. Encontraba abogados, encontraba arquitectos, encontraba todos, pero menos profesionales de turismo. No estoy en contra de las demás profesiones. Sin embargo, como saben decir, zapatero a tu zapato. Entonces, se han generado varios mecanismos, varias leyes, que también la ley de turismo generada en el 2002 y modificada en el 2014, si guarda este conjunto de definir las actividades turísticas como tal, pero no se ve una aplicación de la ley, no se ve una aplicación de los reglamentos dentro de los territorios. Y posteriormente, con el cambio de la Constitución del 2007 y toda esa transformación del Estado, no se ha actualizado la ley de turismo como tal. Entonces, te puedo mencionar que en estos 20 años, dentro de la actividad turística ha estado entre más involucionando antes que evolucionando. Solo se ha sacado las megas campañas desde 2014 con All You Need desde Ecuador. Entonces, solo se ha sacado campañas promocionales del Ecuador al exterior. Sin embargo, se ha descuidado bastante la parte de planificación, en este caso a través de programas o proyectos que direccionen la actividad del turismo como tal. Tenemos el Plan de Tour 2020 que fue diseñado. Sin embargo, su aplicabilidad no fue la esperada. Entonces, por eso la actual ministra propuso un cambio dentro de la formulación de una ley orgánica de turismo y también la generación de un plan con visión al 2030 para la actividad turística. Sin embargo, estos ofrecimientos no se han concretado dentro del accionar ministerial, dado a la pandemia, uno de los efectos, y tampoco no hay ese direccionamiento que debe tener la actividad para generar y transformarse dentro de los territorios. Una anécdota que te comento, justamente cuando se fusionaron, cuando Lenin Moreno mencionó la eliminación de las empresas públicas, se mencionó la fusión del Ministerio de Turismo con otro ministerio, con el de Productividad y Pesca. Y, oh sorpresa, los españoles ya sabían esta noticia y yo recién me había enterado en la noche. Entonces, también este acceso a la información que tienen otros países con respecto a la actividad turística es otro tema también a tratar, de esta involución de la actividad turística dentro del Ecuador, desde el sector público, desde luego. Desde el sector privado, si vemos, en este caso privado y comunitario, porque el Ecuador es referente a nivel mundial en la generación y desarrollo del turismo comunitario. En 1980, con varias experiencias exitosas, y hoy, a la actualidad, tenemos varias experiencias como la comunidad de Yunguilla, que maneja este turismo comunitario, en donde la apropiación de la comunidad se ha realizado a través de la asociatividad y la distribución equitativa de los ingresos. Igualmente, Perdón, Miguel, que te interrumpa. ¿Qué comunidad, la comunidad de Yunguilla en Santa Isabel no o, la comunidad de, o hay otra Yunguilla en algún otro sector? sí, en Yunguilla, en Calacarí, perdón, ¿cierto? En, Ubicámonos en el en noroccidente de Quito. Calacalí, ¿en qué? Calacarí, Al noroccidente de Quito, ¿pertenece sí, a algún cantón? al distrito metropolitano de Quito Al pertenece distrito, justo. ya, eso quería aclarar porque a veces escuchamos acá Yunguilla y estamos más con el valle de Yunguilla entre Girón
Pero ahí Bien. te costé, continúa nomás, disculpa la aclaración. No, muchas gracias. La aclaración me apasiona mencionar y estos territorios que son íconos dentro del desarrollo comunitario. Igualmente, bueno, sé, el Ecuador, dentro de este contexto de ser íconos dentro de la actividad turística, también se puede rescatar el gobierno de Rafael Correa, que Freddy Ehlers, en este caso, lanzó ese turismo consciente, que fue una tendencia a nivel mundial, y la OMT la adoptó como propia. Entonces, sin embargo, no se dio esta continuidad, como te comento, desde el ámbito público para esta construcción y desarrollo del turismo. Dentro del ámbito privado vemos ejemplos MASPI, que te puedo mencionar justamente dentro del noroccidente, donde estoy ejerciendo mi profesión. Vemos MASPI Lodge, que es una experiencia en la cual es un capital privado, pero contrata guías locales dentro de las comunidades aledañas para que presten el servicio, porque ellos son los que conocen el territorio. Entonces, todo esto ha desarrollado este capital privado. De igual forma, el capital privado le ha importado las certificaciones del personal que forman parte de ellos. Vemos certificaciones internacionales que manejan varios hoteles, restaurantes, para fortalecer el servicio dentro de su personal. Eso te comento dentro de la parte pública, privada y comunitaria. Estas situaciones, sin embargo, no trabajamos de forma diferente, los comunitarios por un lado, los privados por otro. Entonces no hay esta articulación estratégica de estos sectores para un desarrollo adecuado de la actividad turística. Y más aún con las competencias descentralizadas, que actualmente en este caso son obligación por parte de todos los GATS, tener al turismo como competencia y desarrollarlo dentro de los territorios. Desde luego, los territorios que tengan esta potencialidad turística para poder desarrollar actividades, controlar justamente esta gestión, entre otros elementos que se determina en la resolución 001 del 2016 del Consejo Nacional de Competencias. Eso te podría mencionar a breves rasgos nuestra involución turística, porque no es una evolución como tal, sino es un retroceso de la actividad como tal a nivel nacional. Interesante, Miguel, has abordado algunos temas y sí, a mí también sí me da esa percepción. Yo no estoy directamente involucrado en turismo, pero algo hemos trabajado desde el desarrollo local que siempre de alguna manera involucra la actividad económica y dentro de esa actividad económica el turismo para muchos sectores es importante. Y ahí yo sí te quiero ir preguntando, digamos, antes de irnos a los temas más actuales, que tú ya hiciste una mirada histórica desde el año 65 que tú mencionaste, y quisiera un poquito ir retornando a esas épocas, antes de ir ya un poco a los fines del siglo XX y ya lo que es ahora el inicio del siglo XXI. Sí quisiera mencionar algunos antecedentes y no sé si tú tengas conocimiento o has profundizado en algunos temas, como por ejemplo, eh, bueno, ligando al tema del desarrollo, que también tú eres, tienes una maestría en esta área y que estamos en esa línea. Si hacemos una mirada un poquito histórica, en los 60 también se quiso implementar el modelo ISI, que es la industrialización vía sustitución de importaciones, en el caso ecuatoriano, pero que nunca se pudo llevar a cabo de una manera sostenida o profunda, además de cierta fundación de algunos parques industriales en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Por qué? Porque de ahí vino el boom petrolero, ¿sí? Acordémonos en el 70, 72, 73, se introduce el tema del petróleo como una actividad principal del Estado, del sector público, y como ingresos principales de la economía ecuatoriana, el sector petrolero, y ahí se deja el lado industrial. Pero en ese mismo contexto vemos que ya, como tú has mencionado, y eso de mi parte no conocía, que es desde el año 65, justamente en esas épocas que comienza la industrialización, eh, pero que se deja a un lado por el tema petrolero, y de ahí el tema petrolero es como que predominante en toda la Amazonía, ¿sí? Y evidentemente que la Amazonía es un sector fundamental para nuestro turismo ecuatoriano. Entonces ahí sí yo te quiero ir como, no sé si puedas profundizar un poquito más de esa parte, porque si bien en el Ecuador, ¿qué hemos tenido?
Galápagos digamos, como uno de los productos, no sé, tú aclararás más, pero para mí es como uno de los productos de estrella. Galápagos, el centro histórico de Quito, de pronto el centro histórico de Cuenca, y bueno, no sé, esos son como los pilares, pero de ahí en la Amazonía tenemos muchos puntos turísticos importantes, como por ejemplo el mismo Yasuní y otros tantos que hay en la Amazonía, pero el más representativo es el Parque Nacional Yasuní. Entonces, ahí sí quisiera un poquito que en esa perspectiva histórica, teniendo en cuenta el tema industrial, el tema petrolero, y que el tema petrolero también, si bien nos ha, entre comillas, ha aportado a nuestro desarrollo, pero ¿qué ha pasado ahí con el turismo? Porque deberíamos ser una mega potencia turística, ecológica, cultural, y evidentemente ahí nos hemos quedado. Y ahí sí quisiera tu mirada, si es un comentario también para hacerlo como unos aportes también que desde mi mirada, pero por supuesto darte más el protagonismo a ti que eres el invitado. ¿Cómo lo ves tú eso? Pero bueno, dentro de esta situación de la Amazonía y dentro de la actividad extractivista del petróleo, el turismo no se ha desarrollado dentro de esas áreas de forma profunda. ¿Por qué? Recordaremos que para ingresar a los pozos petroleros, en este caso tuvo que desmantelarse varias hectáreas y millones de hectáreas de bosques. Se lograron perforar, en este caso, los territorios en donde se encontraron este petróleo. ¿Y qué es lo que pasó? Como responsabilidad social, digamos así, de las petroleras que justamente eran estadounidenses, se les entregaba ropa, alimentos, pero no desde de esa mirada social, sino de lástima hacia los compañeros de la Amazonía, porque se destruyeron los territorios y como tú sabes, dentro de este aspecto hubo contaminación, hubo aculturación, dado que en este caso se ingresó con toda la maquinaria. Y también en la actualidad, bueno, también ya trayendo un poco de la actualidad, viendo esa destrucción y todo, se generaron leyes como la ley, leyes que regulan todos los gas amazónicos. Entonces, estas leyes permitieron que los recursos petroleros se inviertan dentro del territorio. Sin embargo, no hay esta generación de profesionales de la Amazonía para poder manejar estas inversiones. Por ejemplo, yo he viajado justamente a la Amazonía y tienen unas mega edificaciones de lodge y ecolodge. Tienen varias infraestructuras adecuadas justamente para turistas. Hay, hay estos transformadores para agua potable. Hay una gran menaje, en este caso, para la gastronomía. Hay unas cocinas de lujo. Entonces, hay la infraestructura, pero no hay el profesional que genere este producto turístico de la Amazonía. Como tú mencionas, sí, dentro de esta transformación y todo no se ha desarrollado la actividad, es por estos lineamientos o falta de formación de los profesionales. Sin embargo, en la actualidad también ya con esta problemática, vemos universidades como la Estatal Amazónica, que ha generado varias carreras enfocadas al ambiente una y dentro de la parte turística hay otras. Entonces, se ha visto esa necesidad y se está formando los profesionales. Esperemos ya que dentro de poco tiempo pase la pandemia y que estos profesionales apunten para el desarrollo turístico de la Amazonía. Y como también tú sabes y toda la audiencia, esta aculturación, esta transformación de la cultura, también ha generado otro problema dentro de la actividad turística, no solo del turismo, sino también del patrimonio. ¿Cómo te digo? ¿Por qué? Porque se está folclorizando la cultura a través del turismo y eso no se debe de generar dentro de estas actividades, porque una actividad turística tiene que generar una experiencia única y que sea agradable a los visitantes. Entonces, hay un proceso y un contraste bastante grande dentro del desarrollo del turismo dentro de los barrios, dentro de los territorios. Y la Amazonía es uno de los más afectados. Y como tú mencionaste, en este caso las ciudades élite como Quito, Cuenca, también Guayaquil, desarrollaron ya una planta turística adecuada para recibir turistas. Sin embargo, estos gremios como federaciones de hoteleros, la FENACAPTUR, entre otros elementos, ya se agremiaron y vieron una oportunidad del turismo. No olvidemos, dentro del ámbito del norte, Roque Sevilla, que fue alcalde de Quito, aprovechó oportunidad y fue visionario. En los 90 adquirió varios insumos, entre ellos también el MASPI,
para justamente desarrollar la actividad como tal. Entonces, ha sido una transformación en donde se ha visto la oportunidad del capital privado para el desarrollo de actividad turística. También abordando desde el ámbito amazónico las comunidades, también que forman parte del turismo comunitario, ahora ya no existen, por en este caso, peleas de dinero, falta de manejo adecuado de los entornos, entonces sería una gran problemática en la actualidad por culpa de los antecedentes históricos que se ha dado a través del turismo y explotación de los recursos naturales que se dan dentro de los territorios. Entonces, sí es complejo analizar, especificar si el turismo ha aportado dentro de esto, dentro del desarrollo de los territorios. Es más las ONGs, las petroleras, que han invertido dentro de las comunidades, tratando de que las comunidades salgan adelante y generen réditos económicos a través del turismo. Sin embargo, se ha visto el paternalismo que hay dentro de las comunidades también, con estas actividades desarrolladas anteriormente. Entonces, sí es un problema grave que se menciona o que se puede abarcar, que ha generado en el transcurso de los años un problema dentro de la actividad turística, formación de profesionales, generación de calidad, generación de productos y sobre todo la experiencia turística que sea una adecuada para el turista. Interesante, Miguel. El tema, por ejemplo, ya que tú abordas mucho el tema de que si hay una siesta, o bueno, ahora ya ha cambiado y tú estás también dentro de la educación y has trabajado en muchas universidades para la formación de profesionales de turismo. Acá en el caso de la SUAY, pues tanto la UDA con su licenciatura en turismo ya tiene algunos años, no sé si es desde los 90, creo, no sé exactamente el año en que fue creada esa. Primero, me parece que los primeros que salieron de la UDA fueron tecnólogos en turismo, en el caso de la SUAY. Después ya se transformó en una licenciatura y después la estatal crea su ingeniería en turismo, en la cual tú te educaste y muchas generaciones también. Y de ahí, bueno, la UDA también se transforma en una ingeniería en turismo. Entonces, en el caso Azuayo. Ahora, ya entrando un poquito a la educación de los profesionales en el campo del turismo, y que también es tu rama, eh, ¿cómo le ves el tema de los emprendimientos? O sea, ¿se le forma al profesional para ser un emprendedor o más está enfocado para que trabaje en el sector público o tiene una perspectiva del turismo comunitario? Ujú. ¿Cómo le ves la formación del ingeniero o del licenciado en turismo, tanto en el ASUAI como, por supuesto, en las universidades que tú te has ido desempeñando? Ujú. Sí, así es, dentro de los 90 en la Universidad de la SUAY, que justamente los primeros graduados de licenciatura fueron mis profesores en la estatal, eh, sí se evidenció este proceso de formación, que también fue también, nosotros fuimos como los conejillos de Indias, cómo saldríamos nosotros a partir de este nuevo programa que estaban creando en la Universidad de Cuenca, si no mal me equivoco, en el 2009, si no estoy tan mal, o 2006. Ya muchos años también han pasado de la universidad, entonces ya uno se olvida los años. Bueno, te comento que la educación, partamos de dos elementos. Primero que ahora, bueno, el turismo nace y también la gastronomía como forma parte del turismo a partir de los 90. Se comienzan a crear carreras enfocadas al turismo ya. Hay licenciados en gastronomía, hay licenciados en turismo. Se comienza a sacar las tecnologías, en este caso con la formación de guías de turismo. Y en el austro sí se ha quedado un poco rezagado. ¿Por qué? Porque ahora recién, justamente dentro del trabajo que estamos haciendo con CENESID para la creación de una nueva carrera que se va a llamar Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural con itinerario en turismo, se ha visto que no se ha considerado la parte operativa. Aunque tú no lo creas, creamos o formamos las universidades e institutos, más las universidades forman directivos, pero no hay muchas empresas para poder trabajar como directivo. Necesitamos en turismo son las manos operativas, son que sepan crear indicadores, manejar indicadores, levantar información, un trato adecuado al cliente. Entonces, la parte tecnológica o la formación técnica tecnológica tiene esta gran oportunidad para operativizar el turismo como tal y generar un producto de calidad.
Sin embargo, también no se puede mencionar que las universidades sí está bien que generen estos administradores, estos gerentes, estos coordinadores de proyectos, sí les están dando las herramientas necesarias, pero como te menciono, no hay esa gran plazas de trabajo para poder incorporar a los graduados de las licenciaturas e ingenierías. Entonces, ¿qué se ha optado dentro de todo este proceso histórico de formación? Es que los institutos suplan estas necesidades de formación. Entonces, en los institutos se está formando a través de la parte operativa, generar procesos, calidad. Y entonces aquí vamos a diferenciar, y hay una problemática, que existe una línea muy débil, muy delgada, para diferenciar un tecnólogo en turismo para un licenciado. Porque casi las materias, si analizamos las mallas en las cuales he trabajado en los lugares que he trabajado, son casi idénticas. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que está pasando dentro del proceso de formación. Y más aún dentro del sector público. Si hablamos de universidades públicas, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo mi sueldo público, no se preocupan por actualizarse. Entonces vemos también una carencia en actualización de mallas curriculares, de contenidos y también dentro de la experticia docente. Como tú mencionaste, emprendimiento. El emprendimiento se ha colocado dentro de las actuales mallas curriculares como un requisito para que los profesionales, si no pueden encontrar trabajo, sepan cómo direccionar o crear a través de lluvia de ideas, herramientas y todo lo que se ve en emprendimiento, crear su propia empresa, porque no hay. Entonces, sí es primordial dentro de este contexto analizar educativo que estamos ahorita tratando, qué están haciendo los institutos, qué están haciendo las universidades para poder formar, en este caso, los profesionales, en turismo, en este caso que estamos hablando. Cabe mencionarte que los profesionales que se están sacando dentro de las universidades ya están con bases en los sistemas de información geográfico, pero solo ven una materia, solo ven un semestre. Y estos sistemas de información geográfico tienen que ser un eje transversal dentro de toda la formación, porque el turismo, aparte de generar ubicación geográfica, dónde están los establecimientos, dónde están los atractivos, tiene que ser planificado. Sí, la academia también, otro error de la academia que se puede mencionar en estos momentos es la desarticulación con los gobiernos autónomos descentralizados para Correcto. poder incorporar Ese es un a tema estos nuevos fundamental. profesionales. Exacto. Y también es culpa de los GATS, porque no contratan a un profesional del turismo. Aunque poco o nada, que en este caso no hay planificadores del turismo, hay muy pocos en territorio. Sin embargo, contrato siquiera o me asesoro o Perdón. horas de asesoría para poder evidenciar qué es un turismo, qué necesitamos dentro de estos procesos de formación. Otra desarticulación también es con la empresa privada. Eh, Con las Siguen cámaras. con las cámaras, con la empresa privada, cámaras de comercio, porque en este caso vemos que todavía enseñan a los estudiantes, porque he evidenciado estadística básica, que poco o nada, con los mismos ejemplos de los carros, cuánto saco, cuál es la tasa promedio, un precio promedio para poder vender un carro. Entonces, como te comentaba anteriormente, esta falta de experiencia del docente también es otra parte fundamental del proceso de formación. Si el docente no ha tenido experticia en generación de proyectos o manejar estadísticas turísticas, y está dando estadística a la universidad o instituto, es otra de las falencias primordiales dentro de los procesos de formación. Por eso, como tú al momento de presentarme, Elvis, eh, sí, yo solo manejo gestión local, gestión de destinos, porque ese es mi ámbito de acción. Y he manejado gestión de proyectos en comunidades, en destinos. Entonces, eso es primordial. Y, por ejemplo, otro ejemplo que te puedo mencionar es que si es que hablamos de emprendimiento, la persona que ve emprendimiento tiene que ver, no digo que tenga la empresa, sino tratar de construir la empresa y ver qué dificultades puede tener el emprendedor. Por Claro. ejemplo, a nosotros nos dieron la Universidad de Emprendimiento, pero no, la persona no tenía idea de cómo generar una empresa, entonces todo eso No ha evidencia. intentado crear la misma, ni gestionarla, ni Exacto, implementarla. exacto. Entonces todos estos problemas se ve dentro de los procesos de formación, no solo de turismo, sino de todos. Claro, Como sí. comentaba anteriormente también, la evaluación dentro de las universidades e institutos públicos
debe ser exhaustiva. Como ya están profesores, en este caso, de planta, digamos así, ya se creen intocables, entonces todo esta evaluación, los estudiantes, y he conversado con varios estudiantes también del sector público, de la educación pública, en los cuales mencionan también un trato inadecuado, no tiene actualización el docente, no es ordenado el docente, entonces todo esto se puede evidenciar ya en los resultados como tal, y estos vacíos sí afectan dentro del profesional en turismo, bastante para justamente ejercer la profesión. Así es, Miguel. Realmente el tema de la educación es un tema fundamental y como decimos también en las universidades siempre las vacas sagradas y lamentablemente son los que manejan las universidades, son los que manejan los contratos y a veces son los intocables, no siempre, pero en muchos casos a mí también me ha gustado y me ha tocado trabajar en las universidades como docente y son los primeros que limitan muchas de las iniciativas incluso y que no hay innovación porque se consideran vacas sagradas prácticamente, y en las universidades públicas es mucho más evidente. En la universidad privada también, por supuesto, que tiene sus fallas, pero en la universidad pública también hay otros temas ahí, incluso temas políticos que impiden el desarrollo y la innovación dentro de las universidades. Ahora, el tema de los tecnológicos yo creo que es fundamental, y no solamente en el turismo, sino en diferentes campos. En el caso Azuayo, y yo te digo, o sea, un poco te hablo más de la Azuay porque es donde que más me he desempeñado. Vos seguramente ya puedes hablar más incluso de la zona norte y nororiental también. Pero en el caso de la Azuay, por ejemplo, si bien hay las licenciaturas y las ingenierías en turismo, pero no hemos tenido muchas tecnologías. Ahora cada vez con el Instituto Sudamericano, que sí creo que tiene alguna tecnología en turismo, me parece que este Instituto San Isidro también, que tiene gastronomía, pero evidentemente que ese es un problema de deficiencia de cargos operativos, como tú dices, de 2, de 3 años, incluso guías nativos que no existen, incluso en los mismos cantones, o sea, estamos hablando de Cuenca, pero en el caso de los cantones donde que yo me ubico acá, Gualaceo, Chordelej, también hay una alta necesidad y una alta demanda de tener institutos técnicos. Acá una vez se quiso crear una universidad, funcionó una universidad algún tiempo que fue la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, después se cerró, pero lo que más se necesita, como tú has dicho, no hay tantos campos de trabajo para los licenciados o los ingenieros en turismo, incluso a veces hasta peor para ciertos másters en planificación turística, pero en cambio sí hay un hueco, sí hay un vacío que es esto de los institutos tecnológicos. Entonces ahí sí yo quisiera un poco preguntarte, no sé, en el caso de la SUAY, si tienes conocimiento, si es que se va a formar nuevos institutos, nuevas carreras, porque ahí también tenemos, o sea, el turismo también es un campo multidisciplinario. Por ejemplo, a veces he conversado con compañeros de acá de la cultura, porque también la cultura está involucrada con, no directamente, a ver, directamente sí, pero también es un tema aparte, o sea, se relaciona con el turismo, pero también tiene su propia independencia. Entonces, por ejemplo, tecnólogos, qué sé yo, en danza, tecnólogos en música, tecnólogos en guianza turística. Entonces, ahí tienes un gran vacío que las universidades definitivamente no han podido cubrir. No sé eso en el ASUAI, si es que tú estás un poquito en la CNC, en algún proyecto, pero no sé cómo lo están mirando estos temas de los tecnológicos, ya incluso en los mismos cantones que son sectores turísticos, Gualaceo, Chordelej, Sixi, Paute, que de alguna manera han sobrevivido en torno al turismo y la gastronomía también. Entonces, ¿cómo le ves eso? Claro, bueno, primero partamos de una situación, la parte cultural y social, porque dentro de Cuenca y del Austro se ha visto que la formación tecnológica no le ven como de ladito. Tú ves, no, mi hijo tiene que ser licenciado, tiene que ser ingeniero, tiene que ser esto, entonces se evidencia que la parte primero desde la parte de la sociedad De las estamos mal, creencias. de las creencias, que tenemos que ser ingenieros, licenciados, entonces, pero en la realidad no es así. Nosotros necesitamos es gente que en este caso, yo te comento mi caso, también aquí en Cuenca mi mamá tiene un restaurante, también cojo, atiendo al cliente, sé cómo atender, desde luego. Entonces, se ve que la necesidad es de la formación operativa.
Yo Claro, para para qué quiero, justo como te comentaba, para qué quiero formarme en ser licenciado o ingeniero, si no hay estas plazas de trabajo. Bueno, la parte social, que te comento, no, de ley, mi hijo tiene que tener un título de licenciado, ingeniero. Uno, se ha degradado bastante a la profesión de la tecnología. Eso también es otra de lo que se ve, se evidencia. Y también los estudiantes, desde el colegio, ellos ya quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, arquitectos, pero no toman o no ven esta visión o no hay esta visión desde los bachilleratos o del Ministerio de Educación a decir, no, vean, hay más oportunidades de trabajo, hasta con menor inversión en y áreas menos tiempo. operativas, menos tiempo y también más rápido de formarse, como en turismo, también agricultura. Y bueno, desde CENESID, que en el ámbito que estoy trabajando en este momento, tenemos un instituto en el ASUAI, que es el tecnológico de la ASUAI, que está con carreras de mecatrónica, de software, y el proyecto lo que formo parte es el proyecto de reconversión de formación técnica tecnológica del Ecuador, en el cual se está trabajando en varias localidades, en Pichincha, en El Oro, en La Suay, en Morona, Santiago, en Manabí, que han desarrollado o han identificado las necesidades de formación. Entre estas está justamente crear una nueva carrera aquí en el Tecnológico de La Suay, como tú mencionaste, tratando de romper este paradigma de la cultura, porque lo hay a dos corrientes dentro de esta, justamente el levantamiento de información. He visto con las entrevistas que he realizado a varios actores del patrimonio, del turismo aquí en la ciudad de Cuenca, los conservacionistas, el patrimonio no se me toca. El Ah, turismo utilizan al patrimonio como insumo de la oferta. Entonces, esta carrera que se está elaborando y que estoy a cargo, trata de romper este paradigma y que el turismo sea corresponsable con el patrimonio y viceversa, para poder justamente generar profesionales e incrementar el ámbito de acción del profesional del patrimonio y cultura, porque este profesional es sumamente limitado. Solo puede trabajar en GATS, tal vez en un museo, pero ya incorporando como itinerario que está justamente planificando al turismo, dinamizar la economía local, generar propuestas culturales, no solo desde el municipio o ningún GATS, sino desde la asociatividad en algún territorio. Entonces, eso se está construyendo en este momento desde la formación técnica y tecnológica en el Austro. Como te digo, no hay muchos institutos. También tengo conocimiento del American College, acá en Cuenca, que da la carrera de guianza turística. Sin embargo, como te digo, se debe de generar este cambio cultural. No necesitamos licenciaturas o ingenierías para poder generar ingresos. ¿O qué dirá la gente? Porque voy a ser un mesero, voy a ser un guía. Entonces, esos paradigmas dentro de la sociedad se deben de romper para que la formación también tecnológica se vea como una opción más para fortalecer la matriz productiva y dentro del cual se encuentra ese tema a tratar que estamos en este momento conversando, especialmente de la actividad turística. Eso te puedo comentar, y en Quito y en el noroccidente, sí se fortalece o tiene una concepción más grande por la tecnología, porque por el tiempo, costo y la inserción laboral que viene en este caso es rápida. Bueno, por la pandemia ahorita el sector más afectado es el turismo y la gastronomía y como tal, pero también a los alumnos o a los que justamente a los que estamos conversando y al público que está observando, el turismo será uno de los sectores que se va a recuperar y a gran escala, con la vacuna o con los medicamentos que vengan para enfrentar el COVID. Porque ya estar confinados, encerrados dentro del hogar, genera cambios también psicosociales que el futuro profesional en turismo debe de enfrentar. Entonces, si yo fuera un instituto o fuera una universidad, ya estuviera viendo un cambio estructural de malla ahorita, incorporando ya psicología del consumidor, incorporando, por ejemplo, en el área de gastronomía, packaging dentro de los productos. Como tú sabes, se ha incrementado el delivery de las comidas, pero estas eh, no están bien guardadas dentro de un empaque para poder ser trasladadas de un lugar a otro, o las personas que están ahí no tienen este conocimiento. Entonces, se ha visto esta oportunidad
que si la academia no ve esas transformaciones o el cambio que se está dando, y aún más viendo como principal competencia la formación técnica y tecnológica, va a haber varias deserciones y te puedo asegurar que dentro de los matriculados del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del SNA, vamos a tener pocos estudiantes en turismo. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar, qué medidas se está tomando por varias instituciones y aprovechar estos escenarios, sea universidad o instituto, para poder formar y de mejor manera a los estudiantes. Chévere, Miguel. Ahí ya justo lo que acabas de mencionar son temas claves, porque evidentemente con la pandemia mucha gente, y a veces me incluyo también, quizás no estamos viendo estos cambios profundos que nos ha traído la pandemia. Por supuesto, para mal en algún sentido, porque evidentemente la pandemia afecta a la economía a nivel psicosocial, emocional, relacional, los miedos que se genera, la ansiedad que genera el temor, por supuesto, de contagiarse y por supuesto, ni se diga el tema económico, que es un impacto brutal. Y tú ya has mencionado que el turismo es uno también de los sectores más afectados. Yo, por ejemplo, acá veo la realidad de Gualaceo, de Chordelej. Gualaceo tenía un gran flujo turístico por los temas gastronómicos en los mercados, por ejemplo, en el tema del comercio, del calzado, en el caso de Chordelej, por ejemplo, el comercio de las joyerías, pero a veces siento como que no estamos haciendo unas reflexiones profundas y justamente estas entrevistas y tu aporte y de otras entrevistas también que estamos desarrollando nos tienen que sacarnos de la zona de confort y vamos a entender que el mundo antes de la pandemia o pre-pandemia y el mundo que estamos atravesando de la pandemia y el mundo post-pandemia va a ser diferente. Pues vamos a salir de la pandemia y ahorita estamos atravesando todavía la pandemia a pesar de que ya hay ciertas medidas más de salir y todo y pueden haber retornos y brotes, pero evidentemente esto ha generado unos cambios. Ahora, entonces, me preocupa que no estemos viendo, y como te digo, me incluyo en los cantones, en la ciudad de Cuenca, en el Azuay y en otras provincias también, me preocupa que no estemos viendo justamente lo que vos estás diciendo, que es el tema de los cambios. Incluso los mismos colegios, o sea, no nos vayamos incluso al tema tan tecnológico, al tema, es decir, de 2, 3 años que se siguen en los institutos tecnológicos, en la educación de las universidades, sino en los mismos colegios. Por ejemplo, acá hay un colegio que es el Alfonso Lituma en Gualaceo, y ellos ofrecían un bachillerato en el campo de las ciencias de la hospitalidad, en turismo. Incluso el mismo agronómico salesiano que está acá en Ushupud, en Paute, también tenía era más técnico en los temas de alimentos, de industria alimentaria, etcétera. Y pues eso fue un pero, digamos, del correísmo, que yo sí tuve una crítica y han habido muchas críticas porque se eliminaron por implementar el bachillerato general, que tenía sus cosas positivas, por supuesto, pero también se eliminó mucho a ciertas especializaciones de los colegios, que de alguna manera ya te daba una cierta dirección. Antes no necesitabas incluso la misma universidad, sino que los mismos, tú ya por ejemplo, en el técnico salesiano, ya salías de técnico en electricidad, en el agronómico, en técnico en agroindustrias, en el Miguel Malo, acá en Gualaceo, también técnico en agricultura. Entonces, también no solo es un tema del tercer nivel, ya sea tecnológico o títulos universitarios, sino también en los mismos colegios que están haciendo. Y ahí sí, realmente no sé cómo le ves eso, porque también es un tema fundamental, cómo desde los colegios ya les vamos formando para conocer no solamente el turismo, sino la cultura, el medio ambiente local, sin estudiar también, o sin los directivos de los colegios piensen solamente en las ciencias naturales en general o en las matemáticas en general, sino que se acoplen a sus propios territorios. Entonces, ahí, ¿cómo le ves eso? O sea, ¿qué está haciendo, no sé, la CENESID o de pronto algunas universidades en ese aspecto? Coordinar también con las instituciones educativas secundarias. Pero aquí, bueno, dos situaciones las que tú mencionaste. La primera situación, hay que ver la oportunidad, en este caso, de las actividades que están en problemas.
Por ejemplo, como te digo, en el restaurante de mi mamá era solo, te comento este ejemplo práctico justamente. El restaurante de mi mamá solo se enfocaba a la atención dentro del sector, Del barrio. del barrio. Pero ahora se incrementó Facebook, se incrementó otras actividades como el delivery. Entonces ¿Qué se es el entiende que delivery? Perdón, en eso no el estoy. delivery es justamente entregar a domicilio los alimentos. Ah, ya, ya. Y ya el delivery entonces, eh, las empresas eso no le enseñan en este caso en las universidades porque no tienen adecuado dentro del pensum este cierto este elemento de incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Igualmente a nosotros nos enseñaron eso y estamos, yo también como planificador dentro del grupo Apeticor, no sabía, no coloqué dentro de amenaza una pandemia. Entonces, pero crear la experiencia y viendo qué está sucediendo en el territorio, ver estadísticas, también la investigación para toma de decisiones es fundamental. Yo como empresario no voy a estar sentado a ver qué me van a llevar los clientes, ¿no? A ver qué está haciendo mi competencia, qué está haciendo un sistema empresarial o esta cadena de valor en turismo, qué está haciendo en México, qué está haciendo en España, qué está haciendo en Argentina. Entonces, la investigación es primordial para la identificación de oportunidades y poder justamente salir adelante. Con respecto a tu segundo tema, sí, tenemos esta falencia dentro del bachillerato. También te comento la experiencia, estaba trabajando un mes, duré como profe de colegio, porque justo estábamos tratando de regresar a Cuenca en un momento de mi vida. Y bueno, me abrieron las oportunidades justamente y en este colegio tenían este bachillerato técnico en turismo. Este bachillerato técnico en turismo se enfocaba justamente a elementos que los estudiantes veían en la universidad. Y justo al momento de revisar quién elaboró, ha sido un compañero en mi otra universidad que trabajé, que hizo eso. Entonces, no consideró el nivel, en este caso, hablando justamente con él, porque el nivel de ahora de los colegios, gracias a estos cambios que se ha dado, no ha considerado que el proceso de formación antiguo era el mejor, porque se está dando muchos permisos o mucha permisibilidad. Por ejemplo, si es que pierdes una materia, tienes 3 exámenes más. Claro. ¿Y cuánto de nuestra educación se fue? ¿Ya? Perdiste, pierdes el año y goodbye. Hay una carencia en valores bastante amplia dentro de los alumnos del bachillerato. En todos hablo, no hablo solo de turismo. Eh, hay también, es una ventaja y una desventaja también el acceso a la tecnología. Los estudiantes ya de bachillerato conocen sus derechos como tal y es bueno, pero también abusan de estos derechos. No conocen sus responsabilidades también. Se conocen sus Claro, derechos, pero no conocen mucho también, o no aplican mucho sus responsabilidades. exacto. Entonces, ya decían, si por ejemplo, a ver, yo quería preguntar y no contestaban, no, ya me voy a quejar con el DC. O sea, yo ya este ámbito me chocó, gracias, me dio una oportunidad y otra vez regresé a Quito, ya para vincularme a la universidad y en la universidad ya es un tema sumamente diferente. En la universidad tratas de fortalecer este pensamiento crítico de los estudiantes, ahí tienen que estudiar por estudiar, porque van a estudiar. Acá se sienten obligados en el bachillerato por estudiar, por ser bachilleres, pero no toman esta conciencia de que para qué me va a servir o tengo que aprender para identificar oportunidades para seguir una profesión. Entonces, si este cambio de leyes constantes y ha sido negativo, ¿por qué? Dentro de las mallas curriculares, ya hablando del tercer nivel, nosotros colocamos de ley matemática y estaba colocando en la materia escritura aplicada, porque los estudiantes que van a salir, ahorita vamos a tener un problema bastante grande, los que salen en esta promoción 20, y también sea del 21, bueno, también de los que salieron antes, estos problemas para redactar, ortografía, que ya en el tercer nivel, eso no se tiene que volver a ver. Ya tienes que tener las nociones básicas de ortografía, tienes que tener las nociones básicas de cómo escribir textos Redacción. coherentes, redacción, exacto. Tienes que saber ya algo de investigar. Entonces, todo eso, de nuevo, tenemos que regresar. Hay un retroceso en la educación por la culpa del bachillerato, que toman decisiones aceleradas o no conscientes con la realidad de los territorios. Entonces, sí se ve esta falencia y
esta ruptura de la relación entre la bachillerato y la formación de tercer nivel. Eso te Mm. puedo comentar. Entonces, aquí nosotros como tercer nivel, técnico, tecnológico y universidad, vemos esta falencia y de ley necesitamos eso, incorporar materias que tienen que haber visto en el colegio para Para poder irles nivelando en los primeros nivelar años, qué de la sé yo, universidad. de la universidad para... Realmente es un tema gravísimo lo que ha pasado. O sea, o sea, por un lado, como tú dices, el tema de derechos, pues evidentemente ya los muchachos, y tengo otras entrevistas en torno a esto, tengo una entrevista con psicólogo Pedro Serrano, que ahí abordamos este tema justamente y que no solamente parece que es una mirada de uno ni de dos, sino que muchos andamos preocupados por estos temas donde que, claro, o sea, los derechos y pues te dan una, dos, tres oportunidades y sabes que te van a dar y más bien es una carga para el mismo profesor porque el que más estudia es el profesor antes que el mismo estudiante, o sea, Ujú. y además algunos profesores, incluso he trabajado también, como tú dices, en secundaria e incluso en nivelación para el preuniversitario, para que den los exámenes para la CNC. Y evidentemente se da esto, o sea, el profesor como que ya más bien que pase antes que estás, me voy a morir de las iras antes de que, entonces se le centra mucho, Pedro Serrano también en la entrevista decía, se centra mucho en que el que tiene que sacarse el aire es más el profesor, o sea, es como darle mascadito la educación, y antes no era así, pues, o sea, en nuestra época realmente era diferente porque el que tenía que esforzarse, el que tenía que investigar, el que tenía que a veces hasta trasnocharse incluso, era el estudiante, pues, y el profesor simplemente también era como ahora son en algunas universidades, o sea, más es, el profesor te facilita, te da las herramientas, te da las tareas y había una cierta respeto, también una cierta jerarquía, pero ahora los estudiantes como se consideran sujetos de derechos, estos derechos son importantes, por supuesto, todas las personas tenemos derecho, pero no se hace énfasis en que cada derecho implica una responsabilidad. Y eso también sí ha sido un fallo de la educación de los últimos 20 años que se ha ido transformando. Miguel, no sé si para ir ya terminando y haciendo estos comentarios también, pues, ¿cómo le ves el tema turístico a nivel del Ecuador en los próximos, qué sé yo, 5, 10? ¿Cuáles son las perspectivas del turismo y la economía y el desarrollo sostenible en los próximos 5, 10, 15 años? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Esperanzas? ¿Tienes más bien despechos? ¿Cómo le ves el tema desde tu experiencia al tema turístico a futuro? Bueno, partiendo que la educación, valga la redundancia, es el cambio para las sociedades, parte de ese elemento. Si vamos a continuar con estos mismos profesores, mismas tendencias en la educación, falta de innovación, vamos a fracasar dentro de la actividad turística. Y eso quebranta todo el sistema que nosotros estamos viviendo. Si tenemos malos profesionales, de ley vamos a tener malos empresarios, igualmente no desarrollan proyectos adecuados, falta de sostenibilidad y justamente la ética, que actualmente se debe de manejar dentro de estos temas de turismo. Posteriormente, hay esta falta de valorización del profesional del turismo. Si no tenemos este apoyo gubernamental a través de ordenanzas o a través de leyes que fomente la incorporación de un profesional del turismo, alguien que sepa, desde luego, en turismo, no podemos desarrollar la actividad como tal y peor aún, conseguir cambios trascendentales dentro de la planificación turística. Segundo, bueno, tercero, dentro de los elementos que vemos del turismo a unos 5 años, yo sí pienso que va a ser una actividad que va a trascender y cambiar el territorio. Como vemos las sociedades, en este caso las más avanzadas, digamos así, del primer mundo, el turismo es una necesidad básica dentro de sus quehaceres, dentro de sus actividades. En el Ecuador falta esta cultura turística, sin embargo, se ha ido desarrollando el turismo interno, que es una oportunidad para, para cualquier empresa turística, para cualquier academia, dentro de otros elementos de la cadena de valor del turismo, para generar estos procesos de aprovechar estas oportunidades del turismo interno, que da el turismo interno. Cuarto, vemos que sí, dentro de los GATT se está incorporando el turismo a través de mesas de turismo,
tú mencionaste también el proyecto de Nabón, que fue en el 2011. Entonces vemos que los GATS sí tienen esta ideología o este direccionamiento enfocado a la actividad, pero uno de los errores garrafales es que no se maneje a través de un profesional de turismo. Si vamos, por ejemplo, te comento, me fui a Gualaceo el martes, porque estamos con una actualización de PDT en Remigio Crespo. Ya. Eh, Ahí sí vi cuando me fui justamente por toda la carretera, vi negocios cerrados, o sea, la esencia de Gualaceo, ¿no? Justamente es el mercado vacío, claro, me di una vueltita por ahí, o sea, todo esa dinámica que ustedes en este caso, o todos vemos, también se debió a la actividad turística. Y si el Claro, por GAT, supuesto. en este caso, no le da la importancia que si el turismo dinamiza la economía, dinamiza los negocios, dinamiza o mejora las, las condiciones de vida, vamos también a ver que GATS aprovecharon esta oportunidad para fortalecerse desde varios puntos de vista, desde la institución. Contraté al personal, desarrollé programas de turismo que aporten para posiblemente post pandemia atraer a este turismo interno que va a ser el eje de la economía local o economía regional también, podríamos hablar a través de mancomunidades. También vamos a observar la academia, si es que formamos estudiantes que aprovechen, en este caso, las oportunidades que ven en el entorno. Entonces, sí, el turismo vamos a ver un cambio sustancial. Como yo he dicho justamente a las personas que hablamos a través de estos diagnósticos, las teorías y paradigmas de la actividad turística cambiaron y van a cambiar que un profesor tampoco no se actualice y aplique también esas teorías y paradigmas, vamos a fracasar como actividad. Otra cosa fundamental, sí, es la educación continua. Ahora, como te comento, ya el turismo, también hay que ver esta oportunidad vuelta por los operadores de capacitación, desde que normaba CETEC y ahora Ministerio de Trabajo. Ahora, hacer programas de capacitación, digamos, de 40 a 100 horas con temas específicos de turismo, también es otra oportunidad. ¿Para qué? Para que se formen, o en este caso el empresario que no sabía de turismo, aproveche y se capacite. Así se debe de gestionar el turismo de manera local. Así es un turismo gastronómico. Porque te comento una anécdota, justo cuando estábamos confinados, laboré ahora, soy el único en el Ecuador que da este curso de turismo gastronómico, avalado por una entidad pública. Entonces, sí me pasé casi un mes haciendo este tipo de proyecto de capacitación, ya que fue aprobado por CETEC. Entonces, vemos que aquí ya también esta oportunidades, identificación de oportunidades es primordial. Los GATS, empresarios y profesionales de turismo, si no se juntan, tanto en el Austro como en todo el país, vamos a ver que esta actividad va a fracasar y vamos a ver más quiebras, vamos a ver más cierre de empresas, y es primordial en este caso el trabajo conjunto, la equidad, la igualdad y la cohesión de todos los actores de la cadena de valor de turismo para que salga adelante. En 5 años le veo un turismo recuperado, sí, ojalá ya no de otra pandemia o algún desastre natural que no sabemos, pero sí le veo recuperado porque no es la primera crisis que afecta al turismo. O sea, Algo queda pasó. recuperado. Exacto. Por ejemplo, tenemos la gripe española, tenemos la, la gripe porcina, que afectó, sí, ciertos lugares del turismo, pero se ha recuperado. Igualmente pienso, y a mi consideración y a mi propio criterio, te comento que el turismo se va a recuperar en los 5 posteriores años y ojalá, por favor, ya aquí, si nos escucha el presidente también, pongan profesionales de turismo en todos los ámbitos, en los GATS, en la toma de decisiones, porque sí es importante que sepa los términos, sepa qué se va a hacer, sepa qué se va a construir, diseñar, y la parte operativa que sepa justamente qué indicadores necesita para medir la, eh, la aplicación de políticas, de programas y de proyectos. Chévere, Miguel. Otra cosa, me surgió esta pregunta y no te pregunté hace un momento.
nos estamos descuidando de un actor que es fundamental para la economía en general y, por supuesto, para el tema turístico, el tema de las instituciones financieras, ya sea el tema de los bancos públicos, y en el Ecuador tenemos al Banco del Pacífico, a Ban Ecuador, que es el antiguo Banco del Fomento, y pues acá en Gualaceo tenemos muchas instituciones privadas, por ejemplo, del Banco, y en todo el país, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco del Austro, y por supuesto las cooperativas de ahorro y crédito como JEB, como Jardín Azuayo, etcétera. ¿Cómo le ves el tema del crédito? Lamentablemente, aquí para poder recuperar nuestra economía, por supuesto que tiene un rol importante el sector público, los GATS, pero no nos olvidemos de las instituciones financieras. ¿Cómo le ves eso? Porque hemos discutido bueno, hemos dialogado, hemos analizado con otras personas del ámbito económico, del ámbito del calzado, en entrevistas que hemos tenido, y esto realmente es un tema fundamental. Si las instituciones financieras no bajan sus tasas de interés, no dan facilidades para el crédito, no hay periodos de gracia para poder acceder a crédito, pues evidentemente eso no va a poder financiar nada de los proyectos que estamos pensando en el sector privado ni en el sector comunitario. ¿Cómo le ves eso? Claro, justamente concuerdo contigo porque aquí sí la falta de la gestión del gobierno con esas entidades no ha podido evidenciar este resultado. Por eso, si no me equivoco, la Cámara de Turismo del Guayas pidió la renuncia de la ministra porque esta falta de gestión el ente regulador como el ministerio es el gobierno, en tratar de pedir, en este caso, créditos que favorezcan al sector, no se ha hecho absolutamente nada. Segundo, el acceso al crédito por las entidades financieras, los papeleos o el plan de negocios también se ve también limitado. Por ejemplo, cuántos de estos profesionales podrán hacer este plan de negocios o este flujo de caja que pide, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Entonces, tendrán esos conocimientos para poder hacer, uno, la liquidez. Ya la liquidez ahorita en las empresas turísticas es nula. Ya no hay liquidez. Yo le veo absurdo que pidan dentro de las instituciones financieras algún tipo de garantía, cómo se va a recuperar, o este plan de negocios como tal, porque el turismo todavía seguirá guardándose o seguirá en pausa, la palabra más adecuada, en pausa hasta que haya la vacuna. Vamos a ver las playas que se van a abrir, pero vamos a ver cuántos contagiados van a haber. Si las medidas adoptadas por los diferentes GATS que tienen en las playas se va justamente a justificar. Aquí también hay otra cosa. Quienes están solicitando los créditos no son las pequeñas empresas de $10,000, $20,000 para poder subsistir el negocio. Aquí vamos a ver también una mafia, digámoslo así. Hay préstamos de más de $500,000. Están ya préstamos direccionados a la actividad y solo para fortalecer el capital privado que no ha perdido mucho, digamos así, dentro de la pandemia. Por ejemplo, el MASPI, como te digo, capital privado, cerró un tiempo, ya está, pero ya tiene todo este mes de agosto con reservas. Entonces, la parte privada, que especialmente estos grandes capitales, son favorecidos aparte con estos créditos. Entonces, hay que preguntar al gobierno cuántos créditos que fueron otorgados se enfocaron a la actividad turística, especialmente a las pymes o a las empresas familiares. Por ejemplo, restaurantes que forman parte del sector turístico, digamos, aquí también hay, que pertenecen a este sector turístico, los restaurantes, si accedieron a este crédito, o hicieron el intento de este crédito. Entonces, en Twitter, por ejemplo, yo veía varios cuestionamientos a estos créditos. No son sujetos de crédito varias empresas turísticas porque no tienen liquidez. Entonces, le veo imposible si no hay una gestión dentro del gobierno nacional para que se agilite o accedan más a los préstamos por parte del sector turístico. Siempre se va a privilegiar a sus grandes poderes, como te digo. He escuchado casos de más de préstamos de 500,000, 100,000, pero no hay estos préstamos, pero no existe esta parte de responsabilidad o gestión de parte del ministerio o ente rector para este tipo de accesos a créditos. Interesante, Miguel. Realmente este es el tema medular y que a veces no lo miramos, pero de alguna manera cada vez la gente va sintiendo que sí es necesario. O sea, ¿cómo reactivamos, cómo damos liquidez
a las empresas, a las pymes, porque, o las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, y dentro de eso están las empresas familiares que emplean a no más de 10, de 15, de 50 empleados, pues evidentemente cuántas están quebradas y o no tienen liquidez, pues, y eso es un tema fundamental. O sea, si no generamos una política crediticia, no solamente en el turismo, y bueno, dentro del turismo también, porque el turismo también, como ya habíamos dicho, es multidisciplinario, implica muchos otros sectores culturales, comerciales, joyeros, calzado, gastronomía y un sinfín de otras actividades que mueve el turismo, perdón. Si no miramos el tema del crédito y si, como tú dices, si no hay una exigencia tanto del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales. En el caso, por ejemplo, de la prefectura en el Azuay, tiene competencias de desarrollo económico y también tiene que presionar en todos los GATS provinciales y parroquiales también que tienen competencias en ese aspecto, y por qué no también los municipios, que de alguna manera son los principales actores del desarrollo local, pues evidentemente, por supuesto, el principal que debe promover eso es una política nacional, evidentemente, pero también como la AMA, la Asociación de Municipalidades de la SUAY, la AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador, también cómo van presionando para que las cooperativas de ahorro y crédito, los mismos bancos públicos o privados, pues emitan crédito, porque si no, esto va a ser un golpe duro a todas las familias y a las MIPYMES, que son el motor del empleo. ¿Sí? Porque más del 70-80% del empleo en el Ecuador son generadas por las empresas familiares, por las micro, pequeñas y medianas empresas. Y solamente priorizar al sector grande o estos oligopolios que controlan la economía, pues, y hacer esas alianzas de Estado con estos sectores, pues, eso va a destruir muchas familias y va a generar también no solamente muertes por COVID, sino hasta por sufrimiento en torno a los impactos económicos. Claro, y ahí acotando un poco lo que tú mencionas, el papel del GAT es primordial aquí también, porque, bueno, te comento, se ha evidenciado y veo la desarticulación que hay entre los gobiernos cantonales, bueno, entre sí, Cuenca y el provincial para la actividad turística. Es tan evidente que, por ejemplo, bueno, Cuenca se maneja por su lado y está con su insignia de Cuenca biosegura y sostenible, pero se ve que no incluye a los otros cantones y también se ve esta desarticulación, como te comentaba, de políticas o de mecanismos para poder atraer a otros turistas de otras regiones. Ya se conoce qué está haciendo Cuenca, Gualaceo no se conoce qué está haciendo. Por ejemplo, yo sigo algunas páginas de turismo en Facebook, pero no se ve nada de promoción de Gualaceo. Chorrelec, Paute, bueno, recién la Zonal 6 sacó un folleto publicitario de Paute, pero siempre sacan la promoción, pero cómo se articula con la realidad local, uno, conocer al Ministerio de Turismo de esta Zonal 6, qué empresas están abiertas para prestar el servicio. Entonces, la desarticulación entre el gobierno, uno, dos, entre los GATS, se evidencia bastante en el austro. Y es el talón de Aquiles que les va a afectar bastante para el desarrollo del turismo posterior al COVID. Sí, la gente no está despierta en torno a eso. O sea, si los gobiernos locales no tienen ese rol pues evidentemente dinamizar, de generar soluciones, de generar alternativas, de educar a la gente. Bueno, y bueno, uno que no es ninguna autoridad, ni quisiera algún rato involucrarme mucho en esas cosas, toco madera, como se dice, pero por lo menos algo en las redes sociales está tratando de generar estos conversatorios con otra gente para que, evidentemente, la gente, por lo menos, en vez de estar viendo solamente los memes en el Facebook, pues de alguna manera tenga criterios de diferentes profesionales desde diferentes y diversas miradas. Así no estemos de acuerdo, pero en todo caso se contrapone posiciones, estás tú, de pronto los mismos GATS, eso deberían promover. O sea, si evidentemente la gente o los funcionarios no pueden ir a los GATS, por lo menos que generen este tipo de espacios de formación online para que la gente también comience a despertar. Yo creo que eso es fundamental y no limitarse a esconderse y ahí a quedarse sin un mínimo de coordinación. Eh, Claro, porque y el turismo, como tú mencionas, por ejemplo, ¿cuántas personas dejaron de hacer sombreros por el claro, Sisi?
Claro, Entonces vemos que no hay calzado, todo, calzado, la gastronomía de Gualaceo, la como te gastronomía. comenté, todo estaba cerrado y sinceramente yo me digo, qué pena como ha Sí, afectado tanto sí, a la sí, actividad. Ves todos estos negocios, antes eran globos, te llamaban, sacaban, entonces era atractivo también ver eso. claro, los Por ejemplo, Planeta mercados, Azul, Planeta Azul, cuando pasé también cerrado, o sea, fue esos choques que se están dando ahora visitando ya los territorios y la pandemia, en este caso, que ha generado. Y sí, sí, como tú tienes razón, aquí el GAT o los diferentes GAT, parroquial, cantonal y provincial, articularse y promocionar y que estas actividades, por ejemplo, a- la paja toquilla, las tejedoras no se pierdan, como seguir así cultivando esta imagen de marca que necesita el destino para no olvidar qué actividades estaban en los territorios, porque como tú bien sabes, la memoria es frágil y si no tenemos esta articulación entre el GAD y los actores turísticos, vamos a perder bastante. ¿Qué está haciendo el señor de las Macanas ahorita? No sé. Después claro, ya después ya no se abre de nuevo para el turismo o al aseo. Ya claro, no, ya me olvidé de las macanas, ya me olvidé del ornadito del mercado. claro. Entonces, todo esto es un proceso de que la gente no se olvide qué actividades o qué experiencias vivieron dentro del territorio. Por eso el GAT es primordial para esta continuidad y justamente tomar en consideración al turismo dentro de estas medidas de reactivación económica de los territorios. Que no estén solo preocupados por los datos, que sí es importantísimo, pues, el cuidarnos del COVID, pero también Ya. preocuparse por generar estadísticas, capacitación, articulación con las cooperativas de ahorro y crédito, con las instituciones financieras, con los centros de capacitación, con las mismas universidades, para que Claro, no justamente cobrar la licencia, no cobrar impuestos no, o prorratear claro, impuestos. fomentar, claro, exactamente, o sea, o eliminar ciertas cosas para que comience a resurgir ciertas actividades. Ahora, otra cosa, de pronto, por ahí vi algún comentario, de pronto el turismo no va a cambiar, a ver, el turismo va a cambiar en el sentido de que posiblemente, viéndole desde la mirada positiva, por ejemplo, hay gente que evidentemente ya no va a concentrarse en ciertos lugares así como que era antes, por lo menos hasta que dure la pandemia, más bien va a buscar otros lugares y ahí sí es potencial el tema del turismo de naturaleza, el turismo comunitario, estos sectores más alejados, digamos, de ciertos centros urbanos. De pronto ese turismo posiblemente sea uno el que va a tener incidencia, porque cada vez la gente, como